La siguiente conferencia es el uso de la soya como ingrediente funcional, para el cual nos va a acompañar la química farmacobióloga Paula Soto. Ella es egresada de la Universidad La Salle y especializada en tecnología de alimentos, con 35 años de experiencia en la formulación, conceptualización y creación de productos alimenticios, empleando hidrocoloides, proteínas e ingredientes funcionales, fibras, prebióticas y extractos naturales. Ha participado en el diseño de un gran número de productos que actualmente se comercializan con éxito, tanto en el mercado mexicano como en el extranjero. Paula trabajó 30 años para la empresa Colloides Naturals International, ahora Nexira, y a partir del 2014 creó su propia empresa, Van Nuland, en la cual diseña sistemas estabilizantes a la medida de las necesidades del mercado. Bueno, está involucrada en asuntos legislativos, tanto en México como a nivel internacional, y participa periódicamente en comités de alimentos funcionales. Participa de igual manera en la impartición de conferencias en congresos relacionados con el área alimenticia y el área nutrimental. Le cedo la palabra. Muy buenas tardes, agradezco mucho la invitación. Mi tema es totalmente diferente al que todos han venido platicando. Yo voy a hablar no como ingrediente funcional desde el punto de vista nutrimental, sino como ingrediente funcional para ayudar a formular en alimentos. Primero que nada, de lo que voy a hablar más es de la proteína de soya, porque es el que tiene más características de funcionalidad, y estamos hablando de la parte físico-química. Perdón, es que aquí se me tapa. Perdón, es que acá no se ve, no sé qué estoy pasando. No importa, no vamos a perder tanto tiempo. Bueno, ¿qué es lo que va a pasar? Perdón, me distraje totalmente. Las proteínas de soya van a presentar ciertas características de funcionalidad físico-química que van a permitir diseñar un gran número de alimentos, y esto va a incluir bebidas con soya, que es lo que está más de moda ahorita, productos cárnicos, que es en donde se ha manejado de forma tradicional hace más de 30 años, fórmulas infantiles libres de lactosa, que también son muy importantes, complementos nutritivos, productos dirigidos a diabéticos, barras de cereal, etcétera. La funcionalidad de la proteína de soya va a depender de su estructura de la molécula, de su estructura química. La proteína de soya tiene presencia de grupos lipofílicos e hidrofílicos, lo cuales le van a facilitar su asociación tanto con grasa como con aceite. Ya perdí de aquí la presentación. Perdón, está rarísimo. Sí, perdón, Bueno, la proteína de soya también va a tener ciertos sitios polares en la molécula de proteína, tales como los grupos carboxilo y los grupos amilo, que son ionizables y que nos van a ayudar a las condiciones, a tener todas estas propiedades funcionales de la proteína de soya. Es una macromolécula
que es de una estructura compacta, pero tiene tanto una estructura terciaria como una estructura cuaternaria y tiene una gran actividad interfacial, lo cual le permite tener una gran capacidad emulsificante como espumante y tiene una gran estabilidad térmica y exhibe una gran… estas propiedades dependen de la concentración en el sistema donde se esté presentando. Aquí vamos a hablar un poquito de las propiedades. La primera, la más importante, es la formación de geles por coagulación. Todas las proteínas califican por coagulación y esta es una coagulación por calentamiento. Esto hace que tenga una gran capacidad de retención de agua, tiene propiedades emulsificantes, formación de espuma, que es una de sus propiedades más importantes, es un coloide protector, es un gran agente de viscosidad, es un formador de película, es un agente de cohesividad, es un agente de adhesividad, nos da elasticidad y tiene un gran aumento en la viscosidad de los sistemas en los cuales se aplica. Tiene las interacciones con otros polisacáridos, va a formar enlaces covalentes con otros polímeros, va a tener interacciones electrostáticas polianión-policatión, va a formar geles compuestos por mutual exclusion en cada componente, va a tener propiedades gelificantes y otras propiedades funcionales de la proteína de soya que van a ser modificadas en presencia de otros productos, como pueden ser la presencia de hidrocoloides, los cuales nos van a afectar las propiedades interfaciales de la proteína. En este caso, la interacción va a permitir mejorar, va a tener sinergias con diferentes productos y con otros hidrocoloides. Uno de los más importantes es la interacción que tiene con la capa carragenina, tiene un sinergismo de forma muy importante que va a aumentar la formación del gel y la fuerza del gel en el que se está aplicando. También tiene otra interacción con la goma de xantano. Normalmente con la goma de xantano las proteínas no tienen interacción, pero en el caso de la proteína de soya hay un sinergismo muy importante en la habilidad de gelificación y lo mismo va a pasar con la mezcla de aislado de proteína de soya con goma de xantano y goma de algarrobo. La goma de xantano y la goma de algarrobo nos forman un gel muy elástico, pero cuando le ponemos la proteína de soya, este gel va a ser un gel de una textura muy adecuada, muy rebanable, que tiene aplicaciones. Me van a decir, bueno, ¿y todo esto para qué me sirve? Bueno, todas estas interacciones me sirven para crear productos cárnicos, me sirven para crear productos lácteos, me sirven para crear muchas texturas en los productos alimenticios donde los vamos a aplicar. Hay 3 tipos de proteínas de soya que existen en el mercado. Una son las harinas desgrasadas o sémolas como tal, y estas traen de entre el 52 y 54% de proteína en base seca. Después tenemos a los concentrados que traen un mínimo del 70% y hay productos que llegan a tener hasta el 80%. Y finalmente tenemos los aislados de proteína de soya que llegan a tener entre el 90 y 92% de proteína. ¿Cuáles son las diferencias? La harina de soya es prácticamente como es la soya, pero eliminamos el aceite de soya que va para otras aplicaciones y esto nos va a dar un porcentaje de 50%, va a tener la fibra de soya y va a tener algunos azúcares solubles. La harina, esta harina, la harina de soya, a un pH de 8.5 absorbe el doble de agua, pero normalmente nuestras aplicaciones en la industria alimentaria están entre pH de 3 a 4. ¿Cuánto absorbe? Absorbe más o menos de 3 a 4 partes de agua por una parte de proteína de harina de soya. ¿Perdón? Como agente de blanqueado en la fabricación, ¿cómo se usa? Se usa como agente de blanqueado en la fabricación de pal blanco, como agente de fermentación para controlar la absorción de grasa en algunos alimentos, para la fabricación de mezclas para donas, en mezclas de panificación, en pastas para sopa, en alimentos para bebés, van a decir todas estas aplicaciones, sí, en alimentos cárnicos, en cereales para desayuno, en sopas, en algunas salsas, en algunos gravies,
como extensor en carnes en la fabricación de salchichas, embutidos, jamones y demás, y para la fabricación de la famosísima leche de soya. Para todo esto se utiliza la harina de soya. Luego tenemos los concentrados de proteína de soya. Estos tienen lo mínimo 70% de proteína, ya son mucho más claros. Ya, lo que sí todavía tienen los polisacáridos y los oligosacáridos residuales y tienen algunos otros componentes, pero ya son muchísimo más purificados y se emplean en muchas bebidas alimenticias y en alimentos en barra. También se utilizan mucho en productos cárnicos y prácticamente en todas las aplicaciones que se utiliza el aislado de soya, que es el que vamos a ver, tiene una excelente capacidad para absorber agua y absorber grasa. Y finalmente llegamos a los aislados de proteína de soya, que son los que tienen más utilidad en la industria alimentaria. Perdón, yo normalmente trabajo para la industria alimentaria. Contienen 90% de proteína en base seca, pero ya no presenta la presencia de azúcares y fibra dietética. Tradicionalmente, los productos con soya, en general, se han rechazado, aparte de que no se hace el estudio de marketing correctamente, también se han rechazado por sabor. Mucha gente los probaba y decía, los productos de soya no. Todo lo que tenga incluso aislado no me gusta, pero realmente se ha llegado a un grado de purificación que ya nadie nota que estamos adicionando el producto con proteína de soya. Y verdaderamente es altamente funcional. Tiene una gran digestibilidad y muchos lo utilizan para mejorar la calidad y la cantidad de proteína en un gran número de alimentos. El aislado de proteína de soya de verdad tiene un sabor muy limpio y su pH está entre 6,9 y 7,4 y son sumamente solubles en agua. Hay dos tipos de aislado de proteína de soya. Los dos dependen, uno es el isoeléctrico, que se extrae por extracción alcalina y se ajusta a un pH de 4,1, y están los neutralizados, que ya se venden como proteinatos de soya, pero de sodio o de potasio, y estos hacen que el aislado sea muy soluble y muy funcional. Se disuelve como café, entonces nos permite aplicarlo en un gran número de productos. Es reconocida la proteína de aislado de soya como la más funcional de todas las proteínas de soya, y en el caso de bebidas imparte una textura, un mouthfeel, una sensación de cremosidad y un cuerpo muy especial, que ya es muy sabroso, incluso se puede aplicar en la elaboración de helados. La primera aplicación que se tuvo con la proteína de soya fue la de cárnicos. Entonces, esto yo les estoy hablando de hace más de 25 años, yo ya trabajaba con el aislado de proteína de soya para retener humedad o controlar la sinéresis en los productos cárnicos, y hablamos tanto de jamones como de salchichas, pero también de carne molida, de carne reestructurada, de carne troceada, de productos con músculo, de algunos quesos vegetarianos, algunos otros análogos de carne, productos con pollo, productos de carne de aves y hasta productos de origen marino. Por ejemplo, hace poquito hubo una gran crítica al atún, porque decían que el atún estaba adulterado con soya. No está adulterado con soya. La soya controla la actividad acuosa del atún, o sea, para retener humedad y para mantener la calidad nutrimental vía la parte proteica del producto. Si no tuviéramos, ¿se acuerdan que les comenté que teníamos un sinergismo con la carragenina? Esta es otra de las grandes aplicaciones. La carragenina junto con el aislado de soya nos va a incrementar la rebanabilidad del jamón y va a evitar la sinéresis. Eso es la pérdida de agua. Si no, tuviéramos vidas de anaquel muy cortas. Y en salchichas nos va a incrementar la costra. Esto nos va a evitar, nos va a permitir el pelado de la salchicha y permitir que la podamos vender en empaques. Antes se vendía en la funda, ahora ya se puede vender gracias al sinergismo carragenina aislado, se puede vender perfectamente en otro tipo de empaques y no tener problemas microbiológicos. ¿Perdón?
aquí, bueno, es muy fácil de utilizar porque se dispersa muy fácil en la salmuera, también por el tipo que ya es proteína muy soluble, y va también a retener el agua y la grasa, sobre todo en salchichas, para evitar salchichas que tengan una migración de grasa. Vamos a disminuir las pérdidas en la cocción, lo cual nos permite utilizar fundas de cocimiento directo también. Va a mantener la estructura tridimensional y la compactabilidad de las salchichas y de los jamones, y nos va también, bueno, va a haber una gran interacción de las proteínas con el agua, evitando la sinéresis. ¿Y cuánto absorben? Entre 3 y 5 veces su peso en agua después de la hidratación. ¿Cuál es el nivel de uso? Más o menos estamos hablando entre un 1 y 2% en los productos cárnicos. En panificación tiene la capacidad de absorber y retener agua, y también incrementa el rendimiento de la masa, mejora las características de manipulación, sobre todo también en productos que son bajos en gluten, porque estamos reemplazando el gluten de la harina. En harinas pobres en gluten vamos a incrementar la capacidad de manipulación. Vamos a absorber agua y se incrementa entre 1 y 1.5% por cada que añadamos aislado de soya. Y otra parte muy importante es que nos controla el envejecimiento del pan, es decir, la retrogradación del almidón. En mezclas para postres, para pasteles, va a minimizar el encogimiento durante el horneado. La presencia también va a mejorar el color de la costra, porque esto es proteína, y esto también es atribuido a la reacción con algunos con azúcares reductores a la reacción de Maillard. Perdón, es que desde aquí y acá definitivamente no se ve, es difícil. Otra gran aplicación pues es en productos lácteos. Aquí tenemos quesos frescos, pueden ser quesos semianálogos o análogos. Hay muchísimos quesos en el mercado, de todos tipos, pero principalmente el tipo panela, donde el aislado de soya se usa muchísimo para darle cuerpo, para darle textura, darle rebanabilidad, y todas estas tortas que encontramos pues están adicionadas con aislados de proteína de soya y con hidrocoloides para aprovechar el sinergismo que ya les mencioné y que permitan tener vidas de anaquel para consumos un poco más prolongados. También se utiliza mucho en bebidas proteicas, en las bebidas para deportistas, los que quieren hacer altos niveles de musculatura. La proteína de soya antes no era muy socorrida, ahora siempre se iban con la proteína láctea, y ya ahorita, hace ratito nos presentaron una diapositiva donde podemos ver que hay una gran cantidad de consumo, sobre todo para deportistas, para crear músculo. También se adiciona en yogurts, en postres y en productos helados, en polvos lácteos. Prácticamente en todo lo que nosotros estamos consumiendo, consumimos proteína de soya, en casi todos los productos que hay en el mercado. En el reemplazamiento de productos lácteos también, en complementos alimenticios, en complementos para deportistas y para personas intolerantes a la lactosa. Y bueno, hay muchísimos productos, y aquí está la creadora de ADEX, aquí Entonces, pues mucho de es un mercado que todo el mundo asocia con saludable, pero aparte tiene muchas funcionalidades. Otro, en estos alimentos es utilizado también para impartir propiedades de batido. Hay muchas bebidas tipo smoothies o tipo malteadas, donde queremos impartir muchísima espuma, entonces también lo podemos utilizar por sus propiedades espumantes. Otro producto en donde se utiliza son las áreas de confitería, específicamente en lo que son malvaviscos, en jarabes de chocolate y nuggets, porque tiene propiedades de batido, entonces forma espumas. Aquí es por la cuestión económica. Antes se utilizaba mucho la proteína del huevo, y ahora la proteína de soya se utiliza también en todo lo que son malvaviscos, en coberturas batidas, en coberturas de azúcar, en postres congelados, en muchos tipos de pasteles. Y aquí les digo, se utilizaba la albúmina
y ya prácticamente se puede sustituir ya sea total o parcialmente por el aislado de proteína de soya. Y bueno, aquí podemos ver una serie de productos que se han elaborado también con proteína de soya. Otra de sus grandes aplicaciones son las barras para cereal, no nada más para incrementar el contenido proteico o por la parte de funcionalidades desde el punto de vista nutrimental, estamos hablando de la parte funcional desde el punto de vista de incrementar el crunch, por ejemplo, la barra de cereal, mejorar las características de no migración de grasa, porque tiene propiedades emulsificantes, etcétera. Aquí lo podemos ver en muchísimas bebidas, en pastelitos, etcétera. Y también en sopas, cereales, postres, comidas para mascota muchísimo, cremas ácidas también como agente emulsificante, como agente de viscosidad, emulsificante en cremas batidas también para incrementar el volumen de la crema, reemplazando a veces a otro tipo de proteínas. En aderezos de queso, por ejemplo, quesos amarillos, también es mucho utilizado para todos los quesos de chetos, no de chetos, de nachos, sí, perdón. En ese tipo de quesos, en cremas para cafés también. Y bueno, se puede utilizar prácticamente en todos los ingredientes como reemplazante de proteínas. Y bueno, pues pueden ver aplicaciones son N y cómo podemos modificar a las proteínas de soya o dañarlas. Puede haber una hidrólisis proteica, definitivamente por pH o por solventes de extracción. Otra de las cosas muy importantes que siempre tenemos que hacer, y esto nos los va a dictar la parte económica, va a ser qué vamos a escoger aislado o vamos a escoger concentrado. Y una cosa que también daña a las proteínas de soya es el jet cooking. Y pues muchísimas gracias, me fui súper rápido, pero eran 20 y tantas, así que traté. Muy bien, tenemos tiempo para alguna pregunta. No es nutrimental, entonces. ¿Acerco? Una espuma. Esa espuma se le tiene que porque al parecer mucha gente cree que es tóxica. ¿No se refiere igual a la espuma que comentó ahorita? No, la espuma bueno, cuando estamos hablando de aislados y cuando estamos hablando de concentrados, ese producto ya no tiene nada de toxicidad, es absolutamente purificado. Es lo más purificado que existe de la soya, tanto el aislado como el concentrado. Es una de sus propiedades funcionales y es la que estamos buscando para, por ejemplo, malvaviscos o para batidos o para leche. O sea, no es nada tóxica, al menos en aislados y en concentrados, sino es una propiedad funcional que estamos buscando. Gracias, Paula. Una duda, ¿cómo has visto a través de los años la industria reaccionar ante la soya a que más gente en realidad es alérgica o está de moda ponerse alérgico a la soya y a muchas otras cosas? Pero ¿tienes alguna opinión al respecto? Bueno, la alergenicidad de la soya es algo que mucha gente, sí, en general, a cualquier tipo de proteína presenta alergenicidad. O sea, eso es algo que existe y bueno, por eso te piden los alergenos de tu producto. Si está adicionado con soya, pues lo tienes que declarar en la etiqueta. O sea, eso es algo que siempre tenemos que ir avanzando con el etiquetado, pero yo a lo largo de los 40 años que tengo trabajando en la industria alimentaria, he visto que la proteína de soya ha evolucionado. Hemos perdido el sabor desagradable. También había un concepto desde el punto de vista marketing de que la soya era para los pobres. Siempre fue ese concepto de que los niños pobres comían carne de soya, ¿no? Ahorita todo el mundo comemos soya
y ni siquiera lo sabemos. Es algo que ha ido evolucionando en el mercado y sobre todo la industria ha ido perdiendo el miedo a utilizar los aislados y los concentrados de proteína de soya porque ya cada vez son más puros. Entonces, ese es mi concepto, pero de que son alergenos, pues sí, están dentro de los productos de alergenicidad y esa es una moda que ahorita está, todo el mundo se siente alérgico al gluten, a la soya, a la leche, al aire, al polen y a lo que sea, ¿no? Entonces, estamos en la época que somos alérgenos a lo que sea, pero sí ha evolucionado. ¿Más preguntas? ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? ¿Qué tipo de soya es? ¿Mandé? ¿Qué tipo de soya es? ¿La orgánica o la? Cualquiera de las dos, o sea, ahorita todos los cultivos prácticamente en Estados Unidos están tendiendo a ser orgánicos. La mayoría de la soya que se purifica para rendir aislado de soya casi es de cultivos orgánicos, pero también de la soya no orgánica tú puedes producir aislado de soya, o sea, se puede hacer de ambos. Pero lo que hay ahorita en el mercado pues es soya orgánica. Los americanos de verdad se han esforzado muchísimo para tener todos sus cultivos orgánicos y de ahí viene el aislado y el concentrado. ¿Qué hay de lo del uso de pesticidas? Porque se sabe también que la soya pues está cultivada como de manera tradicional. ¿Mandé? De manera tradicional es cultivada y tiene pesticidas, o sea, se utilizan los pesticidas. Digo, ¿qué es más recomendable? ¿Dónde encontrar soya orgánica a un buen precio, a bajo costo? Mira, yo como te comento trabajo para la industria, pero Danisco o bueno, DuPont por ejemplo vende una soya excelente y es un producto que te va a garantizar inocuidad alimentaria. Si la vas a ir a comprar al mercado, pues es como el marihuanol, ¿no? O sea, si no sabes quién lo produce, no sabes qué ingrediente tiene, pues es diferente. Pero cuando trabajas con los ingredientes de la industria alimentaria, lo primero que aseguramos es la inocuidad alimentaria. Tenemos todo tipo de certificaciones. Pueden ser certificaciones kosher, certificaciones ISO, certificaciones de calidad de todas las que quieras. Entonces, ahí a nivel industrial vas a encontrar productos siempre con una seguridad alimentaria. Orgánicos o no orgánicos. Los productos orgánicos siempre van a tener un costo extra, porque el certificado orgánico cuesta, no es nada más de que… Pero cuando estamos hablando de productos de soya y que provienen de Estados Unidos, en Estados Unidos sí te pueden garantizar prácticamente que sean productos orgánicos. Si se utilizan productos de pesticidas, en productos orgánicos no se utilizan. O sea, todo lo que sea en nivel industrial está con esas garantías, ¿no? Gracias.